Qué bueno volverlos a ver. Desde el año pasado no los veía. Feliz año. Según el video que ustedes vieron, recuerden que estamos haciendo el ayuno los sábados como iglesia para entregar cada mes del año 2024. Así que si alguno no ha podido, es hasta el 20, creo que es hasta el 20 de enero que vamos a estar. Así que los que no hayan podido se pueden unir. El sábado a las 5 de la tarde estamos haciendo transmisión para intercesión para los que están en ayuno de 17 a 18 horas y cerramos con la Santa Cena. Así que si hay alguno que de pronto no ha estado, métase para que este año Dios tenga claridad y podamos hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén. Bueno, ¿estamos listos? ¿Preparados? Bueno, yo quiero hacer una aclaración hoy porque yo tengo que hacer aclaraciones. Mi esposa tenía que predicar. Esa es la verdad. Ustedes saben que vamos uno a uno. La semana pasada dije, ella predica. Resultó que salió con un problema en la pierna, un dolor en la pierna que no la dejaba subir las escaleras, así que listo, dije, yo predico. Y ahora que se me enfermó de gripe el viernes y se le fue la voz, y yo le dije, mi amor, creo que el Señor te quiere calladita en estos días. Así que bueno, yo feliz de la vida, voy otra vez a seguir mi serie, que hoy ya la termino, definitivamente hoy ya la termino. Y estábamos en la serie Andando como se deben, ¿recuerdan? Va a ser solamente un resumen, lo demás ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube, ahí pueden ver toda la serie. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos das hoy de arrancar este nuevo año estando acá, Señor, en tu casa. Gracias, Señor, podemos arrancar un nuevo año escuchando una palabra que nos guíe, que nos dé dirección en lo que será este año, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, que podamos entender y comprender tu palabra, y que, Señor, al salir de este lugar podamos aprender más de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resumen: hasta el día de hoy hemos hablado de tres cosas que debemos, si decimos que permanecemos en él, es decir, si supuestamente tenemos una relación con Cristo, el apóstol Juan dice, tienen que caminar como él caminó. Y las tres cosas en las que vamos es: número uno, Jesús fue manso. No le voy a explicar todo lo que es mansedumbre, porque si no vuelvo a repetirla, va al canal y lo ve allá. Segundo, hablamos de humildad. Cristo fue una persona humilde. Tercera, que fue la última que vimos hace como 2 o 3 semanas, el amor. Cristo amó. Y hoy tengo una genial. Hoy tengo la última característica de las muchas, escúcheme bien, porque acá podemos quedarnos en un seminario de 2 o 3 meses, pero no lo voy a convertir en 3 meses. Y es que Jesús fue un hombre humilde. En eso nos vamos a enfocar en esta reunión. Jesús fue un hombre humilde. Volvemos a lo mismo. Si nosotros decimos que permanecemos en Cristo, tenemos que caminar como él anduvo. Esa, querida iglesia, es el ideal, es el objetivo de nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que yo he querido en estas semanas y en estos meses que hemos estado estudiando este tema? Es que usted pueda quitársele de su cabeza o dejarse de engañar de lo que es ser cristiano. Cristiano literalmente es caminar como Cristo caminó, seguir sus pisadas en esta tierra, así de sencillo. Y por eso hablábamos de esas tres cosas, y hoy vamos a hablar de este tema que me parece supremamente importante, igual que los otros 3 temas. Pero este tema era que Jesús era un hombre espiritual. Ahora, el concepto de espiritual, cuando usted de pronto piensa, ¿qué es ser espiritual? Si yo le digo a usted espiritual, usted es una persona espiritual, ¿a qué o qué está pensando usted que significa ser espiritual? Porque hay muchos conceptos. Por ejemplo, Jesús
Jesús oraba. Jesús también ayunó. Jesús leía la palabra. Jesús asistía a la sinagoga. Así que uno dice, esas actividades espirituales dan como un final la espiritualidad. Es una conclusión rápida que estamos sacando. Pero acá tenemos un dilema y es el siguiente. Los líderes religiosos de la época también hacían exactamente lo mismo. También oraban, también ayunaban, también asistían a la sinagoga y también leían la ley de Moisés, la palabra. Pero en ningún momento Jesús dijo que eran espirituales por hacer eso. En ningún momento Jesús dijo que ellos por orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia eran espirituales. Porque un concepto errado, escúcheme bien, es creer que ser espiritual es hacer cosas espirituales. Y no siempre la persona que hace cosas espirituales es espiritual. ¿Entendido el trabalenguas? Bien. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué hace que una persona sea espiritual? Si hace eso, pero tampoco nos da la seguridad que es espiritual, entonces realmente ¿qué es espiritual? Ahora, la respuesta, como siempre, está en la Biblia. El mismo Jesús, pensando en estos amigos que les hablo, de los líderes religiosos de esa época, mire lo que dice en Mateo capítulo 23, desde el versículo 1, Mateo 23, desde el versículo 1 en adelante. Me encanta cómo la misma palabra le aclara a usted lo que quiera. No es un concepto mío, por eso les dejamos acá. Y les digo a los de producción, déjenme el pasaje ahí mientras terminamos. Déjenmelo todavía ahí para que lo sigan leyendo y repitiendo y para que me lo entiendan. Mire lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ojo a esto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Entiende el concepto? ¿Se sientan? No, se sientan, no. Se sientan, basan todas sus enseñanzas en la ley de Moisés. Bien, entonces en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. El mismo Jesús que tenía sus peleas con los fariseos le dice a todo el pueblo y a los discípulos, todo lo que ellos le digan que tienen que hacer, háganlo y guárdenlo. Pero había un tema. Jesús dijo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos captando en dónde Jesús o cómo Jesús define la espiritualidad. Él dice, es increíble, eran líderes religiosos de la época, eran los que enseñaban al pueblo la palabra. Y dice, todo lo que ellos les enseñen a ustedes, háganlo, cúmplanlo, porque todo lo que ellos les enseñan es basado en la ley. Así que háganlo. No se están errando en nada. Pero, el Señor decía, pero ellos tienen un bendito problema, que todo lo que dicen no lo hacen. Lo que dicen no lo hacen. Entonces, no hagan sus obras, no imiten su estilo de vida. Escúcheme bien esto. Es interesante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba diciendo no son las actividades espirituales solamente las que te hacen ser espiritual. Lo que te hace ser espiritual realmente es el resultado, el fruto de esas actividades. Porque ellos sabían mucha Biblia, ellos asistían a la iglesia, ellos ayunaban, ellos diezmaban, pero sus obras, su accionar, su estilo de vida no tenían nada que ver con lo que ellos hacían en actividades espirituales. ¿Vamos bien hasta ahí? Una persona se distingue, un cristiano espiritual se distingue como espiritual por sus obras, por sus frutos, por sus resultados. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, es imposible, ojo a lo que le voy a decir, es imposible que pueda continuar siendo lo que era antes. Porque la Biblia es muy clara, con Cristo somos nuevas criaturas.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando una persona cambia su manera de hablar, cuando no hiere ya con sus palabras, cuando no ofende, cuando ya no murmura, cuando sus pensamientos son pensamientos puros, cambia su manera de pensar, su manera de hablar, el trato con los demás, con su cónyuge, con su familia. Cuando una persona ya no practica los mismos pecados de antes, sino que cambió, hizo una reversa en su vida, está convirtiéndose en una persona espiritual. ¿Por qué? Porque está adquiriendo algo que es el fruto. Es el fruto. Los fariseos mostraban espiritualidad. Los fariseos trataban de mostrarle a todo el mundo que ellos eran espirituales. Si se han dado cuenta que la pelea de Jesús siempre con ellos era: ¿por qué tienen que avisar que están ayunando? Por ejemplo. Y el mismo Jesús decía: mire, el día que ustedes ayunen, no se dejen crecer la barba, se hagan ver así como: aquí estoy ayunando. El Señor Jesús decía: lávense, afeítense, que no muestren lo que están haciendo. La persona que no es espiritual, la persona religiosa, es la que busca que se vea, la que muestra. De pronto a veces nosotros pensamos que la persona espiritual cambia su manera de hablar para ser como un marciano frente a la sociedad. Entonces, cuando la persona dice: soy espiritual por mi manera como, no sé, hola, siervo de Dios, el Señor, o sea, espere, o sea, no hay necesidad de que usted muestre palabras. Las palabras se pueden utilizar, pero no se vaya tan super, hiper, mega espiritual, porque nos deja a todos atrás. Los fariseos hacían cosas espirituales, pero sus acciones ya no encajaban con lo que ellos decían. Y el mismo Señor, es increíble, no les quitó la autoridad delante del pueblo, pero sí les dijo a ellos: pero lo que ellos hacen, ustedes no lo repitan, no sigan con su estilo de vida, porque ellos dicen, pero no hacen. Ahora mire, hay otro pasaje que está en Lucas capítulo 3, versículo 8. Esta fue una de las predicaciones de Juan el Bautista en sus tiempos de bautismo. Por eso era el Bautista. Yo sé que esto es una revelación para muchos, pero bueno, se viene a la iglesia a aprender también. Decía Juan el Bautista, porque mire esto: lo que Dios exige no son cambios corporales. Para ser espiritual, entonces ando como flotando. No es que permanezca con las manos arriba. Dios no está pidiendo de nosotros cambios solamente corporales, digámoslo así, sino sencillos, pero al mismo tiempo profundos en nuestra vida. Mire Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese fue el inicio de su predicación. Juan el Bautista le dijo a todo el mundo: mire, aquí la clave es, recuerde que para bautizarse, el bautismo siempre ha sido el símbolo de muero a mi antigua vida para salir a una nueva vida con Cristo. ¿De acuerdo? En el momento que nos bautizamos, por eso es tan importante el bautismo. Por eso usted no puede dejar el bautismo para el día que usted se case. El bautismo fue lo primero que Jesús empezó a hacer antes de empezar su ministerio. Antes de empezar el ministerio, con milagros, con sanidades y con todo lo que Jesús hizo, se hizo bautizar. El mismo Hijo de Dios le dio importancia al bautismo. Y el bautismo era para eso. El bautismo era: yo me acerco a las aguas para que en el momento que me sumergen en las aguas, estoy muriendo a mi antigua manera de vivir, y al salir salgo a una nueva vida con Cristo. Entonces Juan el Bautista le decía a ellos: ustedes vienen a hacer una actividad espiritual como el bautismo, pero realmente esto tiene sentido si ustedes dan frutos, resultados dignos, resultado del arrepentimiento, no del remordimiento, del arrepentimiento. ¿De acuerdo? Diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es cuando a usted lo acusa la conciencia de algo que hizo y trata con buenas intenciones de hacer cambios. Y siempre les he enseñado: las buenas intenciones no producen cambios.
¿Escucharon? Las buenas intenciones no producen cambios. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es tener la conciencia de lo que hice mal, con el deseo de reparar o restaurar y no volver a hacer. Por eso muchas personas no ven cambios en sus vidas porque tienen buenas intenciones, como los borrachitos. Siempre tienen buenas intenciones de nunca más volver a beber, pero siempre terminan haciéndolo. ¿Por qué? Porque son buenas intenciones, y de buenas intenciones nadie hace cambios. Juan el Bautista decía: si ustedes vienen a esta actividad espiritual, deben entender qué significa este lugar. Este lugar significa que ustedes van a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y después mire lo que sigue. Dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros, porque el pueblo de Israel tenía esa bendita costumbre. Con Jesús siempre fue los fariseos diciendo lo mismo. Se justificaban que porque eran hijos de Abraham, que porque eran hijos de Abraham eran esto, que porque eran los hijos de Abraham eran lo otro. Siempre estaban justificándose con Abraham. Y nosotros no nos justificamos de pronto con Abraham, pero usted se justifica por la situación, por su carácter, por la familia. Siempre nos estamos justificando del por qué no hacemos cambios. Entonces Juan el Bautista dice: y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mire lo que dice el versículo 10. Empieza la sencillez de Juan el Bautista. Dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Entonces le respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos, que eran los cobradores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Como les dijo, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué les dijo? No exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, no pidan una coima, no pidan una mordidita, no pidan de más. Cóbrele a cada uno lo que es. Eso es un cambio. Entonces después dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No dijo canten aleluya, no dicen levanten los brazos, no pongan cara como de santos. No, nunca le dijo eso. Hagan cosas prácticas, frutos, resultados dignos de arrepentimiento en su vida, su manera de hablar, su comportamiento, en lo que están haciendo. Eso es lo que Juan y siempre el Señor Jesús marcó en la vida espiritual. Jesús no está esperando de nosotros que solamente oremos, lea la Biblia, porque usted lo puede hacer. Ojo a eso. Puede ser que usted me diga: oro, leo la Biblia todos los días, de vez en cuando ayuno, yo diezmo fielmente, voy a la iglesia, pero eso no te convierte en una persona espiritual. Jesús fue una persona espiritual. ¿Por qué no nos convierte entonces en espirituales? Lo que nos convierte en espirituales son los resultados de esas actividades espirituales que nosotros hacemos. Es como, por ejemplo, volviendo al caso, el bautismo. El bautismo es un tema, porque yo conozco mucha gente que se hace bautizar y al mes ya ni siquiera está en la iglesia. En el mes desaparecieron, ya hacen su vida, o sea, se bautizaron, pero nunca entendieron para qué es el bautismo. ¿Qué significa realmente el bautismo? ¿Qué era lo que Juan el Bautista enseñaba? Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso, escúcheme bien, querida iglesia, es el ideal de una persona espiritual, de una persona cristiana. La persona que camina como Cristo caminó es la persona que produce fruto. No puede ser que usted tenga 10, 15, 20 años, no sé cuántos años en la iglesia, y todavía usted no sea capaz de hacer cambios en su vida, donde Cristo no haya hecho cambios profundos en su vida. Ahora, si yo le pregunto a usted si usted ha cambiado, seguramente usted me va a decir: claro, pastor, no, recambiado. Yo siempre he dicho eso: si usted es casado, pregúntele a su cónyuge, ese sí no le va a tapar a usted nada. El cónyuge le va a decir a usted si realmente usted ha cambiado o no. Póngale la firma. Y esa persona es la única que le va a decir: has cambiado, pero te falta. Te falta. Los hijos son los que lo pueden evaluar a usted. Y si usted no es casado, sus padres pueden evaluarlo. Sus amigos al lado le pueden evaluar, no lo que otros digan. Personas que me conocen. Entonces,
Juan el Bautista habló acerca del fruto del arrepentimiento. Ahora mire, pasamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Gálatas 5, 16 en adelante. Aquí el apóstol Pablo nos habla de otra parte de la espiritualidad. Juan el Bautista nos habla de que la espiritualidad tiene que ver con los cambios, frutos dignos de arrepentimiento, resultados que son fruto del arrepentimiento. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Lo segundo, aquí viene la parte. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Le voy a explicar esto. El ser humano tiene dos tipos de naturaleza: la carnal y la espiritual. Esas son las dos naturalezas que nosotros los seres humanos tenemos. Cuando no conocemos de Cristo, cuando usted nunca ha sabido de Cristo ni de su obra en la cruz del Calvario, la parte carnal es, somos 100% carnales. Vivimos por eso. Hacemos las cosas de esa manera, porque no hay nada ni nadie que nos juzgue frente a lo que creemos que está bien. Pero un día usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo activa la otra parte, porque solamente Él puede activar la parte espiritual del ser humano. Ese Espíritu Santo viene a la vida de nosotros y activa, despierta el espíritu en nosotros. Así que resulta que la carne, que había estado acostumbrado a vivir por muchísimos años solo haciendo lo que quiere, le aparece un inquilino nuevo, le aparece compañero en la habitación. ¿Sí le ha pasado eso? A los chicos que se vienen a compartir habitación, 2, 3 personas en la misma habitación. Cuando uno se casa, ríase. Toda la vida de soltero haga lo que se le dé la gana. Y un día lo metieron a vivir con otra persona. Y usted creía seriamente que era ordenado. Y esa otra persona le demostró que ni en curvas era ordenado. Y aparece un inquilino que usted no sabía, y le aparece el inquilino que le diga: mire, las medias van acá, los calzoncillos, vaya a lavar usted los calzoncillos, y no se lo va a lavar a usted. Usted tragaba la milanesa, la papa frita, se comía todo, el pancho, la pizza, y resultó que apareció la otra inquilina, le apareció fitness. Pártase, amigo, cuando le apareció fitness. Cuando la otra persona va a decir: olvídate de la milanesa, olvídate de la papa frita, aquí vamos a comer verduras, ensaladas, atún, pescado, donde se pueda, todo al horno. Y usted: oh, por Dios, esto es una tortura china. Y hasta que la muerte nos separe va a hacer esto. Inquilino nuevo, el inquilino viene, y ahí viene, por eso vienen las peleas en los matrimonios muchas veces, porque el uno a comer papa frita y el otro no. Eso es lo que dice el apóstol Pablo que ocurre cuando el espíritu de nosotros se despierta. Empieza la pelea entre la carne y el espíritu, el uno a hacer lo que quiere y el otro a hacer lo que quiere. Pero aunque tenemos una batalla dentro de nosotros, lo que la Biblia a nosotros nos marca es que uno de los dos solamente puede gobernar. Lo que el apóstol Pablo básicamente dice es: o nosotros somos carnales o somos espirituales. No tenemos punto gris, no somos grises, no somos un punto intermedio. O somos carnales o somos espirituales. O gobierna la parte espiritual o gobierna la parte carnal. Es igual. Cuando usted tiene el espíritu y la carne y hace fuerte la parte espiritual, y la parte espiritual va creciendo, la parte carnal va disminuyendo, porque el que maneja, domina su vida en lo espiritual. Bien, pero si usted hace morir poco a poco, deja de orar, deja de comprometerse con Dios, de leer la palabra, se olvida de lo espiritual, la parte carnal es la que empieza a crecer. Entonces la parte carnal es la que empieza a dominar sobre lo espiritual. El mismo Jesús decía: el espíritu siempre está dispuesto. Vamos a orar, y adentro de usted, muy adentro de usted, quiere orar, ¿no?
Usted se levanta a 5 de la mañana, usted dice, voy a levantarme a las 5 de la mañana, voy a orar. Dentro de usted la alarma suena y dentro de usted, muy adentro de lo profundo de sus entrañas, quiere orar. Pero usted tiene un compañero de inquilino, una persona que está metida en la misma habitación que dice, venga. No sé si usted le ha pasado, sobre todo los casados, no, los solteros no, todavía no. Pero usted no se ha dado cuenta que los casados a veces suena la alarma y viene la esposa o el esposo y lo arropa a uno y le dice, no, quédate unos minuticos más, pártase porque hasta ahí fue. Ahí ya no se puede hacer más. Lo que era a las 8 de la mañana terminó siendo 10 de la mañana, sin problema. Eso mismo ocurre con nosotros. Jesús mismo decía, el espíritu siempre está dispuesto para lo espiritual. Dígale orar, vamos a orar, ayunar, vamos a ayunar. Pero vaya y dígale usted a la otra parte del inquilino a ver si le dice, vamos a ayunar. ¿Será que el próximo sábado? ¿Será que puedo ayunar después del almuerzo? De 1 de la tarde a 6 se puede ayunar de pronto. O sea, siempre la otra parte de nosotros está diciendo no. El otro dice vamos a orar. Y la parte carnal dice es que no, pero es que el Señor conoce nuestro corazón, amigo. El Señor conoce nuestro corazón, que hoy no vamos a poder orar porque estamos cansados. Porque el apóstol Pablo entonces dice, existió una lucha. Y mire lo que dice en el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son. Y da el listado de lo que implica las acciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, peleas, disensiones, patada por aquí, puño para acá, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, creo que quedó clarísimo lo que significa la parte carnal. Esto es la parte carnal. Pero el mismo apóstol dice, más el fruto del espíritu. Las personas espirituales no tienen lo anterior, no luchan con eso, no practican lo anterior, sino que su práctica es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Fíjese que es muy diferente esto a las obras de la carne. La persona espiritual sabe perdonar, sabe arreglar las cosas con otras personas. No le gusta estar peleando con todo el mundo. La persona que es espiritual sabe lo que significa el amor, sabe lo que es la paz, sabe lo que es la fe, siempre camina en la fe. La persona carnal trabaja bajo la lógica: sumo, resto, multiplico y divido, y por Dios, acá nos vamos a traumatizar. La persona espiritual cree, tiene fe, camina en lo sobrenatural, cree y confía en Dios. Si se dan cuenta, es totalmente diferente. Los dos resultados de los dos. Pero los dos inquilinos que me entraron se empiezan a pelear entre el uno y el otro, a ver quién es el que domina. Ahí, querida iglesia, ahí es donde debe estar el resultado de cada uno de ustedes. O somos carnales o somos espirituales. ¿Qué es lo que más domina en mi vida? No hay puntos grises. Mira lo que dice Gálatas 3:3. ¿Esta vez sí me la tienen? ¿Sí lo pudimos tener? Es que esa no la tenía en la primera parte de la predicación. Pero si no la tienen, igual eso. Producción de la MCI es unos genios, unos genios. ¿Vieron? Le hago la propaganda y tal. Gálatas 3:3. Les voy a decir esto. Esta palabra, esta frase, tan necios sois, es una delicatessen que pusieron en la Reina Valera 1960. La traducción, la palabra de la traducción original es muy fuerte para hablarla desde acá. Abajo de pronto se los digo, pero acá no se la voy a decir. Esto, necios, fue una delicadeza de la traducción Reina Valera para que suena como a necios. Niños necios. Pero la versión original, la traducción original, utiliza una palabra que no se la puedo decir desde acá. Desde abajo sí, desde acá no. Así que ahora me bajo y se las digo desde abajo. Pero voy a tomar esto para que se den cuenta
que esto fue una retada de Pablo a la iglesia de Gálatas, de Galicia. Entonces, dice acá, ¿cómo es que son ustedes necios? Necios, estamos hablando de la persona obstinada, soberbia, terca. ¿Cómo empezaron ustedes con lo espiritual, siendo espirituales? ¿Y por qué terminaron y cómo acaban ustedes en la carne? Les dice cómo son de necios, brutos, atarbanes, atravesados. Acá no he dicho la palabra. Hasta acá es digno lo que les estoy diciendo. Pero básicamente el apóstol le está diciendo a ellos, o sea, es como si no tuvieran inteligencia. ¿Cómo es que ustedes no tienen un poco de inteligencia? ¿Cómo arrancan su vida cristiana en lo espiritual? Arrancan reconsagrados a Dios, teniendo una buena relación con Dios, haciendo cambios en su vida y terminan en lo carnal. Terminan cediendo a lo carnal y terminan haciendo cualquier otra cosa que no tiene que ver con lo espiritual. Un día yo les enseñaba a ustedes un tema. El problema no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Una persona puede empezar carnal y terminar lo espiritual, bien. Pero si una persona empieza con lo espiritual y termina carnal, esa era la ofensa que le parecía al apóstol Pablo, lo que no le tenía lógica, lo que le parecía re bobo, era pensar y decir, ¿cómo van a creer ustedes que arrancando con lo espiritual, por qué terminaron siendo carnales? ¿Por qué si empezaron todo con lo espiritual terminan carnal? Es como, hablemosle a los jóvenes, que casi no les hablo. Como si un joven o dos jóvenes se conocen en la iglesia y se ponen espirituales y dicen, vamos a orar, si esto es de Dios. Ayunemos, vamos a gemir delante del Señor. Vamos a meternos 40 días en ayuno, vamos a poner 1001 señales para saber si esto es del Señor, porque lo que queremos es la voluntad de Dios, porque lo que queremos es que el Señor nos hable, dirigir, y es entender la voluntad de Dios para que el Señor nos haga crecer, para que esto estemos caminando en agrado a Dios. ¿No? Y resulta que lo oraron y dijeron, sí, el Señor nos dijo que sí, ahora vamos a orar para que el Señor nos diga si vamos esto para un noviazgo, para un matrimonio, porque vamos a poner las 1001 señales. Y todo espiritual, y de pronto un día se dieron, cayeron en fornicación, ella quedó embarazada y hasta ahí fue. Entonces el apóstol Pablo dice, qué ridiculeza. Y también estoy siendo tranqui con respecto a la palabra. El apóstol Pablo puede decir, qué ridiculeza a ustedes. Empezaron todo espiritual y miren lo que terminaron. Y estoy poniendo solamente un ejemplo, porque esto puede ser para cualquier área de nuestra vida. Podemos empezarlo todo súper espiritual y después terminarlo carnal. Dice, qué ridiculeza. Es muy ridículo lo que están haciendo ustedes. Es decir, lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos nuestra vida espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, en Lucas capítulo 15, versículo 11. Este es un último punto que quiero hablar con ustedes. Lucas capítulo 15, versículo 11. Es una parábola que usted y yo lo hemos estudiado, lo hemos leído muchas veces. Pero yo pienso que esto nos va a ayudar muchísimo en cómo lograr. Porque la pregunta es eso, entonces, ¿cómo logro ese fruto? ¿Cómo lo logro realmente? ¿Cómo se logra esos cambios? ¿Cómo es que después de 20 o 30 años o 15 años o 10 años o 5 años de estar en la iglesia, de estar orando supuestamente, leyendo la Biblia, y no logro cambios profundos? Algo está pasando. No está fallando ni la oración ni la palabra. Estamos fallando, somos nosotros. Algo está pasando. Mire lo que dice. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le había enviado a su hacienda,
para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta aquí, lectura rápida, porque usted ya conoce la historia. Que se entienda y los nuevos entiendan cuál es el contexto de lo que yo quiero hablar. Versículo 17 es donde empieza realmente en lo que queremos o lo que quiero que nos enfoquemos. En el versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo. Ahí empezó una vida diferente para el hijo pródigo. Al principio se lo dio de necio, de una persona soberbia. Pidió el dinero a su papá, cosa que el papá, muy buena gente, porque le dio la herencia en vida. Normalmente la herencia se reparte cuando el papá se murió, pero bueno, este hijo salió más vivo. Le dio el dinero al papá, se fue, se malgastó todo lo que el papá le había dado. Cuando ya estaba en el hueco de su vida, dice en el versículo 17: y volviendo en sí. Es como que la frase nos dijera que estaba loco y se volvió cuerdo, como que en un momento él se dio cuenta realmente, el velo se cayó y se dio cuenta de la situación real. Escúcheme, querida iglesia, los cambios que usted puede anhelar en su carácter, en su pensamiento, en su fe, en su relación con otros, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, depende de ese y volviendo en sí. Ahí es donde cobra efecto su oración diaria y la palabra, el estudio de la palabra. Porque lo único que a nosotros puede derribarnos los velos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la Biblia. Y yo les he explicado la diferencia. Cuando usted la lee es la Biblia. Cuando usted la estudia y reflexiona sobre ella, se convierte en la palabra de Dios, porque ella es la que quita los velos. Y dice la Biblia que este joven volvió en sí y entendió lo que estaba pasando. Vio su situación tan clara que no le puso justificación a su situación. Si se dan cuenta que cuando dice y volviendo en sí dijo: voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No dice que le va a decir: Padre, he pecado contra ti. Pero la verdad, aquí entre nos, usted también se pasó conmigo. La verdad, papá, usted también tiene que reconocer que es que usted presionaba mucho, es que usted me mandaba, es que quería que le lavara los platos todos los días y eso a mí no me gusta. Usted sabe cómo soy yo. Pero si los dos llegamos a puntos de acuerdo y los dos reconocemos que tuvimos un problema y que nunca dijo eso. Él reconoció que su problema fue su problema y en donde se metió fue su problema y no justificó ni le echó la culpa a nadie. Escúcheme, querida iglesia. ¿En dónde están los problemas de los cambios de las personas? Porque siempre estamos justificándonos. ¿Por qué somos así? Porque si él, porque si ella, porque si esto o lo otro no hubiera ocurrido, seguramente yo no hubiera caído en esto. Entonces hay una especie de negociación de que yo no soy el culpable al 100%. Pero el hijo pródigo dice que volviendo en sí, algo le hizo caer el velo, algo le hizo ver la situación, se dio cuenta en el agujero en que andaba, se dio cuenta del problema, que su papá fue un papá súper bueno, que no debería haberle dado el dinero. De pronto le hubiera dicho: ¿y usted para qué me daba el dinero? Vos también, mi papá, por favor. Alcahuete, al fin y al cabo, usted debería pedirle perdón también a Dios por alcahuete. Pero no dice la Biblia que él dijo que iba a hablar eso. Dice: voy a hablar con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado. O sea, se dio cuenta, escúcheme, la frase de he pecado, se dio cuenta de arrepentimiento, no de remordimiento. El arrepentimiento es el que produjo cambios en el hijo pródigo. ¿Cuáles cambios? Fue tan fuerte el cambio que él dijo: estoy dispuesto a renunciar a ser hijo tuyo solamente con que me dejes comer gratis ahí, hacer el trabajo de un mayordomo. No tengo problema. Ya no, si no quieres llamarme nunca más hijo, me lo merezco, pero trátame como un jornalero, como un mayordomo. Fue un cambio tan drástico porque fruto del volverse en sí
lo llevó al arrepentimiento. No puede haber cambio, querida iglesia, no puede haber cambios si no existe un arrepentimiento. No puede existir un cambio. Las buenas intenciones nunca producen cambios, nunca. Las buenas intenciones te producen cambios temporales, momentáneos, fruto de ese remordimiento que usted tiene hace frutos, pero no le va a durar. Le va a durar unos días, le va a durar unos meses, le va a durar algunas semanas, pero no siempre. Ese hombre cambió porque se volvió en sí. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo vuelvo en sí? El contacto con la palabra y el contacto con el Señor cada día es lo que hace realmente que esto ocurra. Cuando usted no se aísla espiritualmente, o sea, no se convierta solamente usted en una persona que viene los domingos. Es lo que hemos querido enseñarles a ustedes todo el tiempo. La vida cristiana, yo quiero quitarles a ustedes el velo de la falsedad donde muchos caminan creyendo que tienen una vida cristiana y no lo son. No son cristianos, no son cristianos. Creen que son cristianos, pero no lo son. Creen que son espirituales, pero tampoco lo son. La persona espiritual tiene cambios. La persona espiritual no puede seguir hablando de la misma manera, pensando de la misma manera. La persona que es espiritual camina como Cristo caminó. Si tiene que arreglar las cosas con alguien, lo hace. Si tiene que extender el perdón, extiende el perdón o pide el perdón. La persona que es espiritual sabe caminar en la fe, sabe confiar en la palabra de Dios, sabe realmente quién es Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes una vida espiritual, oras y lees la Biblia, pero que produce un cambio en tu vida. Esa actividad espiritual, como le he tratado de llamar para que me entienda, esa actividad espiritual tiene que convertirse en algo. ¿Cuál es el resultado? Que te haga volver en sí. Que tú entiendas como esposo que no lo estás haciendo bien como esposo. Cuando vuelves en sí, te das cuenta que como esposa, que tú crees que estás haciendo una buena esposa, pero no lo es. Eso significa volverme en sí. Entiendo, comprendo lo que tengo que cambiar. Y es lo que yo les digo, el problema cuando la persona dice, es que yo soy así porque mi esposo es así. Si él hiciera esto, yo también lo haría. Yo soy así porque mis papás son no. Cuando yo vuelvo en sí, entiendo lo mío. Entiendo que he pecado, que fue mi error y que yo soy el que necesito cambiar, no los demás. Por eso se convierte en la lucha que decía el apóstol Pablo, los dos inquilinos metidos dentro de nosotros, la parte carnal y la parte espiritual. Esa es la lucha que nosotros tenemos adentro. La pregunta sería ¿qué es? Realmente, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que paga el alquiler ahí realmente? Es la parte espiritual la que domina lo carnal, porque yo no le puedo decir a usted, no, usted tiene que ser 100% espiritual, porque mientras que usted y yo estemos en este cuerpecito, siempre vamos a tener el otro inquilino metido. Obviamente que cuando la parte espiritual es más fuerte, el otro amigo lo tiene usted ahí, yo quiero, callado. Podría, pero si la parte espiritual, usted desciende en su parte espiritual, la parte carnal se empieza a hacer fuerte. El contacto con la palabra, con la oración, asistiendo a su célula. Si usted lo ve todo eso como otra vez es que ir, es que todo el tiempo, usted no está entendiendo lo que significa crecer en lo espiritual. Vas a tu célula, vas el domingo, estás ayunando, estás en ese tipo de actividad espiritual, y si lo unes realmente con una búsqueda de un cambio, eso te va a hacer volver en sí. Eso va a hacer que las cosas realmente sucedan. Yo alguna vez les decía a ustedes que yo recuerdo que cuando yo empecé en la misión carismática, cuando yo arranqué, yo era una persona que no me perdía nada de la iglesia. Cuando el pastor Castellanos decía, esta semana va a haber semana de liberación, ahí estaba yo. Semana de sanidad interior, andaba con el papel higiénico listo para llorármela todas. Iba para allá. Si el pastor decía ayuno de 3 días, ayuno de 3 días. El pastor decía vamos a arrancar un instituto bíblico, me voy a poner a estudiar en el instituto bíblico. Para mí siempre hubo un concepto: yo quiero crecer en la vida espiritual. No quiero convertirme en un cristiano
que se sienta solamente y cree que con lo del domingo lo tiene todo. Ahora, si usted me dice, pastor, yo vengo los domingos, también oro, leo la palabra, bueno, y está produciendo cambios, frutos dignos de arrepentimiento, vamos bien, te estás convirtiendo en una persona espiritual. Pero si pasan los años y su esposa me viene a decir lo mismo, que no hay cambios, su esposo me viene a decir que tampoco hay cambios, significa que estás entrando en lo que entraron los fariseos. Sencillamente hacían actividades espirituales, pero nunca jamás se produjo un fruto en ellos. Realmente caminar con Cristo es producir un fruto, algo digno de arrepentimiento. Amén. Así que quiero que se pongan en pie.